Muchísimas gracias, señora presidenta. Estamos debatiendo la sección de los presupuestos generales del Estado referida al Ministerio de Transición Ecológica, de Energía, para que nos entendamos, reto demográfico, etc. Y el interviniente anterior, el señor de Podemos, viene y halaga, nos da las virtudes del comunismo. Y yo me quedo impactado, no solo porque defienda a la ideología comunista en sí, sino porque hable de la ideología comunista en un foro que incluye la transición ecológica, el clima, etc. La ideología comunista es una ideología asesina, criminal. A lo largo de la historia, y vamos de atrás adelante, Pol Pot en Camboya asesinó a sangre fría a 1,7 millones de personas. A todos los varones que tuviesen gafas los asesinaba por el mero hecho de saber leer. El señor comunista de Podemos de ayer se ríe. Usted habría sido asesinado en la Camboya de Pol Pot. Stalin asesinó como mínimo de forma directa, inmediata, a 23 millones de personas. Mao asesinó a 78 millones de personas. La ideología comunista criminal y asesina. La ideología comunista, que además es la ideología que más ha atentado contra el clima de la historia del hombre. Fueron capaces de desecar un mar, el mar de Aral, por sus locuras para cultivar algodón en la zona. Redujeron un mar y lo convirtieron en un charco hipersalinizado. ¿Esos son los comunistas que nos vienen aquí a hablar del clima? ¿Esos? Los comunistas responsables del mayor accidente nuclear de la historia del hombre, el accidente de Chernóbil, por manejar una central nuclear en pésimas condiciones que, además de hacer energía, aprovechaban para generar combustible atómico para sus armas nucleares. Una ideología belicista, asesina, criminal y enemiga frontal del clima. ¿Y vienen aquí a darnos lecciones? ¿De verdad tienen tan poca vergüenza para hablar de eso aquí? Son ustedes la hipocresía y la mentira personificada. Y es importante que los españoles entiendan que si esta partida de los presupuestos generales del Estado referida al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se aprueba tal y como está, España pierde, España se hunde y el futuro de España pintará cada vez más oscuro. ¿Por qué? Porque este Ministerio de Transición Ecológica, al final, con esta partida presupuestaria, lo único que hace es imponer y colocarnos su agenda. Y me explico. Vienen aquí y nos dicen, no, es que hay que dejar de contaminar, tenemos que dejar de emitir CO2 porque hay un cambio climático en el mundo y nuestros agricultores están padeciéndolo. Y es que, aun comprándoles el argumento, España emite un 0,7% del CO2 mundial. ¿Tiene sentido que nuestros agricultores no puedan utilizar sus tractores diésel? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que nuestros agricultores no puedan cultivar cebada o trigo en España y, en cambio, tengamos que importarlo? ¿De verdad creen ustedes que aquello que se cultiva en otras partes del mundo no emite el mismo CO2 que se emite aquí? ¿Tiene sentido que las granjas porcinas de Cataluña cierren para importar directamente la producción de porcino desde China? ¿Creen ustedes que esa producción de porcino no contamina? Lo que sucede es que ustedes lo que están haciendo, señora Rivera, es exportar la producción española, trasladarla a otros países del mundo, que son los que se enriquecen. Y mientras tanto, nuestros trabajadores, por ejemplo, los de los Altos Hornos de Asturias, que ahora van a cerrar, se irán a la calle. Los de nuestras fábricas de automóviles, que producen en torno al 12% del PIB de España, se irán a la calle. Y a cambio de eso, señora Rivera, esos puestos de trabajo se situarán en Marruecos, en Argelia o en cualquier otro país del mundo. Nuestros trabajadores se habrán ido a la calle y, en el mejor de los casos, reduciremos las emisiones de CO2 mundiales en un lamentable 0,7%. Además de eso, es importante que todos los españoles sepan y entiendan que España es uno de los países que menos CO2 emite del mundo.
España está por debajo de la media de emisiones per cápita de la Unión Europea. La media de emisiones son 5,7 toneladas de CO2 por habitante. España está en torno a 4. Y, a su vez, Europa es la región del mundo que menos CO2 emite per cápita y por euro de valor añadido bruto en su PIB. En conclusión, pese a ser unos de los más eficientes, ustedes obligan a nuestra industria a cerrar, obligan al campo a dejar de cultivar y, a cambio de eso, no nos aportan absolutamente nada. Porque cuando viene usted y nos habla de la sequía, que, de nuevo, comprándole el argumento, es que España, de media, ha tirado casi 30.000 hectómetros cúbicos de agua. Esos 30.000 hectómetros cúbicos de agua, por un lado, por las cantidades superiores al Tratado de la Albufeira que pasamos a Portugal, y, por otro lado, por las cantidades que se vierten en el Ebro al mar, nos permitirían triplicar la superficie de regadíos que tenemos en España. Y eso, señora ministra, podría usted promoverlo, pero no lo promueve. Lo que usted promueve es repartir dineritos a sus amigos a través del IDAE, unas subvenciones de 13 millones de euros que gasta en sueldos y salarios 15. O sea, lo más ineficiente que nos podemos imaginar. La Fundación Biodiversidad, 8,5 millones, Fundación Biodiversidad para Inversiones Reales, 14 millones, Bosques y Fronteras, 30.000 euritos, FADEMUR, 129.000 euritos, la Federación Española de Municipios y Provincias, 172.000 euritos, así, uno tras otro, regalan ustedes a chiringuitos varios que he sido capaz de recopilar así rápidamente, unos 37 millones de euros. Y, en lugar de favorecer a nuestra industria, a nuestro campo y a nuestros sectores productivos, lo que hacen ustedes es favorecer a sus amigos. Por favor, pregunten a los españoles si queremos su sinsentido o si, por el contrario, queremos una política energética razonable, que es lo que ustedes deberían traernos aquí. Muchas gracias, señor Figaredo.